Este evangelio está escrito especialmente para la catequesis especial y especialmente para nuestros niños. Es un evangelio que a mí me gusta mucho porque se nos manifiesta así como muy particularmente, claramente, esta cosa de quién está, por qué está ciego esta persona, ¿no? Es un evangelio en el que Jesús nos habla directamente a todos los papás que tenemos algún niño con discapacidad. Y en esta catequesis a todas las catequistas y a todas las personas que tenemos cerca un niño con discapacidad. Es un hermoso testimonio de la vida de Jesús, dice, en donde claramente nos explica lo que muchos padres se preguntan cuando nace un bebé con algún problema físico, con alguna discapacidad intelectual, y de pronto los papás tenemos a nuestro bebé en los brazos y los médicos nos están anunciando que tiene este problema o esta discapacidad cuando nos lo anuncian. Y entonces muchas veces viene un sentimiento de culpa y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué está así? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? ¿Qué hicimos para que sucediera? ¿Qué hicimos mal? ¿No? ¿De quién es la culpa? ¿Es del papá o la culpa es mía y es tu familia y es la mía y es que tú tenías una abuelita loca y por eso mi hijo ahora? Y entonces hay de hecho muchos matrimonios que se disuelven en echarse la culpa uno al otro y en estar averiguando cuál es el origen y la causa de la discapacidad o la enfermedad del bebé que tienes en brazos. Y no es así, o sea, aquí en el Evangelio, hasta de este tema tan particular en nosotros, en nuestros días, nos habla Jesús directamente y nos resuelve el cuestionamiento, ¿no? Entonces, le preguntan directamente, ¿de quién es la culpa? ¿Quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? ¿Qué responde Jesús? ¿Qué respondió? ¿Se acuerdan del Evangelio? Ni él ni sus padres. ¿Por qué está ciego de nacimiento? Para que se manifieste en él la gloria de Dios. Y ya, no hay culpas. No hay culpas. Si hay alguna herencia, hay algún problema genético, hay algún problema de cualquier tipo que haya sido, falta de oxigenación, desnutrición o lo que sea, sucedió. Pero no es que sea culpa de alguien en particular por alguna cosa que traes de atrás o porque se te está castigando por algún problema del pasado. Eso no es cierto, no, nunca, jamás. No, por favor, o sea, no hay que creer jamás que los niños son un castigo. Como una criatura que nace inocente, con todo el amor de Dios, y los bebés, almas inocentes, son los consentidos de la Virgen, ¿cómo van a ser ya de entrada un castigo? Jamás. No hay culpa en ellos ni en nosotros. Entonces, nunca hay un castigo en estos niños, nunca. Y aquí nos lo está diciendo Jesús muy, muy claramente. Simplemente se manifiesta la gloria de Dios en ellos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque hay que entender que la naturaleza creada por Dios siempre está en equilibrio. ¿Hay o no hay un equilibrio en la naturaleza? Si tenemos día, tenemos noche. Si tenemos sol, tenemos luna. Si tenemos verano, tenemos invierno. Si tenemos plantas de un tipo, tenemos de otro que se compensan. Toda la naturaleza está en equilibrio. Los animales también, un ecosistema también. Y nosotros formamos parte de este mundo y formamos parte de la naturaleza y formamos parte de un ecosistema en donde también tenemos que vivir en equilibrio. Entonces, ¿qué es el equilibrio creado por Dios? ¿Ustedes creen que Dios se equivoca? No. ¿O que castiga así? No. ¿O que echa culpas? No. Claro que no. O sea, se manifiesta porque hay un equilibrio. ¿Para qué es el equilibrio? Si todos los seres humanos fuéramos iguales, ¿qué sucedería? Seríamos como robotizados, ¿no? O sea, ¿por qué hay gordos y flacos, y morenos y güeros, y altos y chaparros, inteligentes y más sonsos? ¿Por qué? Y bonitos y feos, y de muchas formas, ¿no? Y que tienen unos talentos y otros, y a quien se le da la capacidad de estudiar, y a quien se le da la capacidad de usar sus manos para las manualidades, y a quien se le da la música, y a quien se le dan las matemáticas. O sea, ¿no somos todos distintos? ¿No somos todos diferentes? Cada uno tiene talentos diferentes, ¿sí o no? ¿Sería el mundo como es si todos fuéramos iguales? ¿Qué pasaría si todos fueran políticos? Dios guarde la hora. O si todos fueran médicos, o si todos fueran ingenieros, o si todos fueran arquitectos. O sea, ¿qué sucedería? No habría lo demás, no se compensaría, ¿no? Y si no hubiera ricos y pobres,
O sea, ¿no tendrían los ricos la oportunidad de ayudar a los pobres? ¿No? ¿Y los pobres la oportunidad de enseñarles su simpleza a los ricos? Todos iguales. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros el valorar el amor, el valorar la tristeza, el valorar el dolor, el valorar las alegrías, el valorar las emociones? ¿De dónde lo sacaríamos si todos fuéramos iguales? Como dice Maribel, ¿cómo podríamos nosotros tener la capacidad de manifestar caridad, amor, solidaridad, ayuda, ternura? ¿No tiene que haber diferencias? Entonces es un equilibrio y nada más, porque Dios no se equivoca, porque Dios sabe que para que podamos interactuar unos con otros necesitamos tener diferencias para que unos puedan ayudar a otros y compensarnos todos, ¿no? Eso es todo lo que sucede y nada más. Y este evangelio nos lo dice muy claramente. A mí particularmente me gusta mucho. Entonces dice, hay que entender que la naturaleza creada por Dios siempre está en equilibrio. Y las personas también necesitamos un equilibrio para aprender a ser solidarios y ayudar, para poder valorar lo que se nos da, para saber amar completamente y sin condiciones. ¿Cómo aprendemos a amar completamente y sin condiciones? ¿Cómo aprendemos a ser pacientes? ¿Cómo? Practicando. ¿No será teniendo la oportunidad de tener dificultades para poder practicar la paciencia o entender lo que es la paciencia? ¿Sí o no? ¿Cómo puedes aprender a curar a un enfermo si nunca has visto a uno? Yo pienso que es por medio del Evangelio, uno aprende todo eso. Claro, los evangelios y la vida de Jesús siempre nos van dando las respuestas de todas las cosas de nuestra vida. Pero en nosotros, o sea, si hablamos de los temas humanos, por ejemplo, y de una persona que pueda tener virtudes, por decir, o sea, ¿cómo aprendes a ser paciente? Practicando la paciencia. No hay una oracioncita por ahí que dice, Señor, enséñame a ser, dame problemas para aprender a ser paciente, dame, y todo lo contrario, ¿no? O sea, tú estás pidiendo que te enseñe a hacer cosas y tienes que pedir lo contrario para poder practicar eso que estás pidiendo y así funciona. Entonces, aquí es exactamente igual. Un hijo jamás es víctima del pecado de nadie, nunca, ni con discapacidad ni sin discapacidad. Los hijos no son con castigo, ni son víctimas del pecado de nadie, ni están cubriendo los pecados de un antepasado, jamás. Por favor, no hay que pensar eso, ¿eh? Si uno se portó mal cuando era niño o cuando era joven, si eras más o menos reventado, si eras más o menos malo, si hiciste alguna cosa que no estuvo bien, si le contestaste feo a tu mamá o te fuiste de tu casa o le robaste el novio a una amiga, no tiene nada que ver con los hijos que tengas ahora. Nada que ver. O sea, ese es un asunto personal que en algún momento tú tendrás que componer, si es acaso, ¿no? Yo pienso pero que nada, son designios de Dios para ver cómo respondemos cada y uno. para enseñarte a ser mejor a ti y a él, para enseñarte a ser mejor. Son una oportunidad, no son una cruz, son una oportunidad maravillosa para aprender muchas cosas que tenemos que aprender a lo largo de esta vida. Porque ellos sobre también todo tienen para su ayudar. encanto. Ah, claro, no, bueno, tienen un súper encanto. Y siempre. Cada uno el suyo, además, porque dentro de las mismas discapacidades o de los niños especiales hay muchas cosas distintas ya dentro de las discapacidades, muchas cosas distintas. Y entonces vemos que cada uno tiene sus encantos particulares y que cada uno nos va a enseñar diferentes cosas y nosotros nos damos la oportunidad de aprender de ellos esas diferentes cosas. Entonces, todos nosotros, todos, yo podría decir que casi que hasta incluida la naturaleza en sí, estamos formados por Dios para formar también ese cuerpo místico de Dios. Todos los que tenemos vida en algún momento formamos un cuerpo místico con Dios. Entonces, y somos creados a imagen y semejanza y por amor. Todos, niños y grandes. O sea, cuando un niño nace es un niño recién creado. Y es un niño creado a imagen y semejanza de Dios y por amor a Dios. Entonces, va a nacer para dar gloria desde sus talentos o desde sus limitaciones, porque hay muchas personas que lo logran gracias a sus limitaciones,
no gracias a sus talentos, porque le ponen más empeño, porque le ponen más práctica, porque le echan más ganas, porque tienen más fortaleza y porque logran ser un ejemplo enorme para los demás. Entonces, las personas damos gloria a Dios de nuestros talentos o de nuestras limitaciones, y el día que nos vengan a preguntar qué hiciste con tus talentos, los multiplicaste les vas a dar 10 veces por uno o 5 veces por uno, o enterraste el talento que tenías porque te dio miedo sacarlo adelante. Todos tenemos talentos, y dentro de nuestras limitaciones también podemos dar gloria a Dios, y así es como ellos dan gloria a Dios. Todos participamos por igual del plan amoroso de Dios. Cada cual tiene su propia condición y cada cual tiene mucho para dar a los demás. Nuestros hijos nos dan la oportunidad de ser mejores personas. Nosotros, lo que decía la señora Sofía, nosotros ser mejores personas por ellos y aprender a ser humildes como ellos, entender el verdadero significado de la simpleza del espíritu como la viven ellos y de ver a través de sus cuerpos y sus dificultades que lo que trasciende del ser humano es su espíritu, porque las limitaciones físicas solo nos recuerdan que todo en esta tierra es temporal. El otro día yo estaba leyendo una cosa que me gustó muchísimo y que decía que nosotros somos como el capullo que forman las orugas cuando se transforman en mariposas, y entonces nuestro cuerpo es como ese capullo que está encerrando, digamos, al alma. El alma es la que está dentro del capullo. Y cuando tú mueres, bueno, era una reflexión sobre la muerte, es cuando tu capullo, tu cuerpo, ya no sirve, se seca, se muere, y entonces sale la mariposa, que sería el alma, digamos, para poder llegar al cielo. A mí me encantó mucho esta metáfora porque es cierto, o sea, nuestro cuerpo al final nada más está envolviendo a nuestra alma, y al final lo que importa dentro de nosotros es el alma. Y cuando tú mueres, el capullo se queda ahí, pero la mariposa sale, y además sale mucho más hermosa de la que entró. Entró un gusanito y salió una mariposa. Y esa mariposa es la que va a dar gloria a Dios y va a ir a ver a Dios. Entonces, las limitaciones físicas, ¿qué nos están enseñando a nosotros? Que son temporales, que nada más son ese capullo. Pero dentro del capullo hay una mariposa. Y cada mariposa o las mariposas son esas almas que están dentro del capullo. Entonces, no dejemos ver nada más las limitaciones físicas. Hay que entender que esas son temporales, pero que aparte de las limitaciones físicas o intelectuales, hay grandes maestros que están siendo mandados a la tierra para enseñarnos a nosotros muchas cosas. Ellos dan gloria a Dios a través de sus limitaciones, y a nosotros nos dan la oportunidad de dar gloria a Dios porque vamos a ser mejores personas por ellos. Los que somos papás de niños con discapacidad sabemos que tú no te puedes dejar caer porque los niños dependen de ti. Entonces, yo no puedo dejar de ser responsable con Diego. Yo no puedo un día decir, estoy deprimida y me tumbo y no me muevo, porque si yo no me muevo, él no come, y no se toma las medicinas, y no se baña, y no trabaja. Entonces, yo no me voy a dejar caer, no me puedo dejar caer. Yo sé que tengo que ser fuerte y estar bien por él, para él. Entonces, a mí se me está dando, si yo lo veo, la grandísima oportunidad de ser una mejor persona por él, de luchar por él, de ver en él todo lo que hay y que él me puede enseñar a mí. Y realmente me enseña muchas cosas, y yo creo que a cada uno de sus hijos o los niños en la catequesis, a cada catequista, le puede enseñar muchas cosas, ¿no? Y es, por ejemplo, muchas veces su enorme capacidad de sentir o de presenciar cosas que uno no ve pero que ellos sí perciben.